Ya a las 19:18 minutitos, bien entrados en este primer tramo de La Perra Vida en los 580, vamos a hablar sobre lo que ha sido, por supuesto, el tema de las últimas horas, de las últimas semanas, de los últimos meses. El largo debate finalmente resuelto, al menos hasta ahora y hasta nuevo aviso en el Senado de la Nación, sobre la despenalización del aborto. ¿Cómo puede seguir esto? ¿Qué rumbo puede tomar? Las fuentes son diversas según a quien se consulte, pero hay una alternativa que nos ha parecido bastante interesante, digna de ser explorada, que fue la que el diputado nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetsky, enunció: la posibilidad de que se produzca un referéndum sobre este tema. Está en línea el diputado Lipovetsky. ¿Qué tal, Daniel Lipovetsky? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarlo. Bueno, a ver, ¿existe alguna posibilidad, digamos, legalmente? ¿Cuál sería el marco y cuáles las posibilidades de tratar una cuestión como esta en el marco de un referéndum? Mira, el referéndum, en realidad, hoy denominado por la Constitución consulta popular, es un mecanismo que se incluyó en la última reforma, en la del 94, en el artículo 40, y que establece la posibilidad de que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante. Puede ser no vinculante también, pero en este caso la idea era que sea vinculante. Lo que establece la Constitución es que esa convocatoria debe ser hecha por una ley del Congreso, y en caso de que el resultado de esa consulta popular, que siempre es por sí o por no, resulte afirmativa, la ley a la cual se pone bajo consulta queda automáticamente aprobada, sin necesidad que el Congreso luego la A ver, hipotéticamente, digamos, esta ley que anoche fue derrotada, digamos, en el Senado, tal cual está, podría ser sometida entonces a esa consulta. Siempre y cuando se apruebe una ley de convocatoria a la consulta popular, ¿no? Por supuesto que eso también amerita un trabajo de búsqueda de consenso. Acabamos de terminar un debate histórico como el que se dio, y realmente creo que el balance, más allá del resultado de ayer en el Senado, es muy satisfactorio y muy positivo, teniendo en cuenta que hemos logrado poner en la opinión pública la problemática de los abortos clandestinos en la Argentina, los cientos de miles de abortos que se hacen y el riesgo que corren las mujeres en su vida, en su cuerpo y también en su libertad, porque por el Código Penal una mujer puede ir presa por hacerse un aborto, y me parece que este tema ha quedado instalado en la sociedad, y por supuesto vamos a seguir trabajando para que el aborto sea legal en la Argentina. Ahora, usted me dice que para esto hace falta... La consulta popular hay que presentar un proyecto de ley y que sea aprobado por las dos cámaras del Congreso. Está bien, el proyecto de ley lo tiene que presentar cualquiera de las bancadas. Digo, no podría suceder que uno de los sectores demande justamente que sea tratado un proyecto al respecto. Supongamos, cualquiera de los dos bandos en pugna en este momento. Sí, lo puede presentar cualquier diputado, porque lo que establece la Constitución es que tiene que la iniciativa de una ley de convocatoria de una consulta popular tiene que ser de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, cualquier diputado puede presentar un proyecto de convocatoria a una consulta popular, pero luego va a requerir el consenso de la Cámara, porque ustedes, como bien saben, nadie tiene la mayoría en este Congreso y por lo tanto hay que buscar los consensos. No es algo que se pueda resolver en poco tiempo, pero es una de las ideas a explorar, más allá de que hoy también se anunció que se va a ingresar el proyecto de modificación, anteproyecto de Código Penal, donde está incluida la... Sí, ya lo quería llevar a ese punto también, pero antes me gustaría avanzar un poquitito más sobre esto. ¿Usted presentaría un proyecto sobre este tema, digamos? Mira, lo estamos trabajando. Nosotros somos un grupo, en definitiva, que se llama Las Auroras, que somos un grupo transversal y que hemos lo que... Donde están Victoria Donda, etcétera. Exactamente, somos un grupo de 15 o 20 diputadas y yo, y que realmente trabajamos en equipo muy cohesionadamente con el objetivo de lograr esta ley, más allá de nuestras diferencias partidarias. Por lo tanto, cualquier medida que tomemos de esta la vamos a tratar de consensuar en este grupo. Así que lo estamos pensando, como también pensando en otras iniciativas, y por supuesto que esto es muy temprano. Yo cuando me lo consultaron lo tenía como una de las ideas a explorar, pero hay un montón de otras propuestas que podemos llegar a trabajar, incluidas justamente debatir en el próximo debate del Código Penal, debatir una despenalización del aborto un poco más amplia de la que originalmente se está conversando, ¿no? Ahora, usted no ignora, por supuesto, porque usted está en Cambiemos, que esto ha dividido aguas de una manera muy profunda y muy visible en Cambiemos, al punto de que si uno mira los resultados de la votación de anoche, ustedes han quedado en minoría, dentro de Cambiemos, digo, ¿no?
Mira, sí, te diría que este es un tema que es transversal y que ha habido libertad de conciencia y más allá de que pueda haber habido más votos de Cambiemos en contra del proyecto, también hubo muchos votos a favor y en definitiva también depende del rol que ha tenido cada uno. Yo soy de Cambiemos y fui el que tuve de alguna manera el rol de presidir el debate en esta Cámara, una responsabilidad importante y creo que el debate fue muy bueno, por lo tanto, independientemente de la cantidad de votos, también me parece que desde el punto de vista de los roles que hemos desempeñado muchos diputados de Cambiemos y algunos senadores, como el senador Naidenov, creo que de alguna manera demuestra que hay una parte importante de nuestro espacio que está a favor de terminar con los abortos clandestinos en Argentina, ¿no? ¿Ayudaría que el presidente Macri tuviera una definición un poco más clara, más concreta sobre este tema? Mira, ayudó muchísimo que el presidente Macri haya tomado la decisión de apoyar que se debata esto en el Congreso. Pensemos que ningún presidente lo había hecho. Hubo momentos donde otros presidentes tuvieron, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenían mayoría aquí en el Congreso y lamentablemente no se permitió el debate y hubo que esperar hasta ayer para escuchar una posición distinta de la expresidenta cuando votó favorablemente el proyecto de legalización. Así que me parece que hay que reconocer al presidente Macri su apoyo a que se haya debatido. Y después él me dijo, como siempre, yo conversé mucho con él, sobre todo en toda la etapa del proceso de debate aquí en la Cámara de Diputados, y él siempre me dijo que tenía una posición, él no estaba a favor de la legalización, pero también pensaba que había que respetar la decisión del Congreso y que no iba a intrometerse en este debate y que iba a respetar la decisión que tome el Congreso. Y por lo tanto, si yo le pregunté específicamente si en caso que el Congreso lo aprobara, si él podía llegar a vetarla, y me dijo que no, y por supuesto, al ser rechazado, él va a respetar la decisión del rechazo que fue del Senado, que uno lo lamenta, por supuesto. Yo creo que el Senado tenía opciones mucho mejores que rechazar el proyecto, porque eso significaba en definitiva manifestar, los senadores ayer manifestaron que están de acuerdo con mantener la situación como está hoy. Sí, lamentablemente que se pudo hacer mejor, ¿no? Es que lamentablemente senadores ayer rechazando están diciendo que está bien que la semana pasada se haya muerto una mujer en Santiago del Estero por algún aborto clandestino. Usted vio los títulos de algunos diarios del mundo, ¿no? Diciendo Argentina se aferra a una ley de 1916. Sin duda, eso se lo planteé claramente, viste en una parte del debate, ¿no? Pero mira, y esa ley de 1916 se aprobó en 1921 en realidad, porque es parte del proceso que el Código Penal actual se aprobó cuando en el Congreso estaba integrado por hombres, las mujeres no podían ser candidatas, no podían votar, no tenían ni la patria potestad de sus hijos, y por lo tanto está claro que hay que cambiarla, pero esta es una revolución. El siglo XXI es el siglo de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, es el siglo de las mujeres, dijo ayer Pichetto, y me parece que es una buena definición, y por lo tanto esta revolución que es imparable, es parte de esta revolución es cambiar las leyes que tienen un origen andrógino o machista o patriarcal, como se le dice ahora, y justamente el Código Penal de 1921 responde a esa lógica y hay que cambiarla como muchas otras legislaciones que seguramente esta revolución la va a ir cambiando, ¿no? Lipovetsky, lo llevo sobre lo que usted mencionaba recién, que el hecho de que en unos días va a estar llegando al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, donde hay un capítulo justamente sobre el tema de los cambios a el encuadre penal del tema del aborto, ¿no? Así es. ¿Cree que es posible en este caso que se faciliten un poco más los consensos sobre esto? Es posible. Yo he escuchado muchas declaraciones de muchos de los que hoy están en contra y de los que votaron en contra, decir que estaba mal que una mujer vaya presa en caso de que se haga un aborto. Y eso es una definición conceptual que hay que tener en cuenta. Eso significa decir que hay que eliminar como delito el aborto del Código Penal. Entonces me parece que si lo que afirmaron eso, y muchos de los que votaron ayer en contra afirmaron eso, para ser consecuente con esa afirmación, en realidad la próxima reforma del Código Penal tiene que eliminar el delito del aborto como un delito. Y me parece que es uno de los grandes avances que se puede lograr, porque eso abre la intervención del Estado en caso de una interrupción voluntaria del embarazo mucho más fácil de poder realizarla, ¿no?
Bueno, esperemos que al menos este pueda ser el punto de encuentro como para que pueda comenzar a discutirse un poco más racionalmente la cosa, ¿no? Mira, nuestro compromiso con la gente, con toda la gente que estuvo ayer aquí en los alrededores del Congreso, todos los jóvenes que eran realmente cientos de miles, y emocionante lo que ocurrió el día de ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país, es trabajar, seguir trabajando para lograr la legalización del aborto y para lograr justamente consolidar esta revolución que te decía y terminar con que las mujeres hoy en la Argentina juegan con la cancha inclinada, ¿no? Las mujeres tienen que jugar con la cancha plana en igualdad de condiciones con los hombres, y parte de eso es legalizar el aborto y dar la posibilidad de que las mujeres puedan decidir, tengan el derecho a decidir. Después, cada mujer decidirá si quiere hacer un aborto o no. Seguramente muchas que pensarán que hay una vida, que la vida comienza con la concepción, que no coincide con eso, y no será el aborto. Pero la mujer que no cree eso y pesa más su decisión, que lo puede hacer de una manera segura, legal y sin ningún tipo de restricción, salvo más allá de, por supuesto, lo que establezca la ley. Diputado Daniel Lipovetsky, gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Que tenga buenas noches. A usted, buenas noches. Un abrazo grande.